Acción. Bienvenidos, bienvenidas a este su programa Radio Propuesta. Radio Propuesta, un órgano informativo de nuestra organización Propuesta Socialista de Panamá, al servicio de la clase trabajadora panameña y del mundo. Hoy estamos con ustedes, Priscila Vázquez, Virgilio Araúz, y hoy queremos conversar de un tema nacional de acá de Panamá, que tiene que ver también con el mundo, y es la continuidad de la política del gobierno del ingeniero Varela de depredar todo lo que es la naturaleza, entregársela a las grandes multinacionales y en este caso particular el tema de la hidroeléctrica de Barro Blanco, que a pesar de las luchas del pueblo Nove, a sangre y fuego, pues se firmó un acuerdo en el marco de los falsos diálogos con la ex cacica Silvia Carrera, con el gobierno, y que ha desatado obviamente una movilización importante del pueblo Nove. Sí, definitivamente que la cuestión de Barro Blanco está más allá de lo que se dice, fundamentalmente porque se ha reprimido a los dueños de una tierra, a los dueños de un área, como pueblos originarios y legalmente reconocidos en la ley de la comarca Nove Buglé. Eso es una situación que nosotros definitivamente no podemos aceptar y que repudiamos esa represión que incluso se ha trasladado hasta la ciudad de Panamá en los últimos días. Sí, en los últimos días hemos visto a los estudiantes de la Universidad de Panamá y salir a luchar y enfrentar a la Policía Nacional, que una vez más viola la autonomía universitaria, pone candados en todas las puertas y dispara con armamentos sofisticados que compran y compran para reprimir al pueblo. Se habla de que utilizaron telescopios y hay estudiantes heridos. Sin embargo, continuaron en el enfrentamiento, en la defensa de lo que es el territorio Nove y del país y de la naturaleza y todo el medio ambiente, las aguas del río llamado Tabasará, y con la consigna Tabasará libre. Y que los mismos Nove Buglé aceptan decir o dicen expresamente los dirigentes que están luchando que ese río le pertenece a todo el país. Sí, y tiene su efecto, ¿no? Porque cualquier daño en la naturaleza en cualquier parte de Panamá influye en el ecosistema nacional e incluso mundial. Sí, y vimos también la represión en el caso de Panamá, en la ciudad de Panamá, de un grupo de manifestantes del pueblo Nove, también de lo que se llama la Coordinadora Victoriano Lorenzo, que son muchas comunidades que están peleando por el derecho a la tierra, el derecho a tener una vivienda digna, y que fueron duramente reprimidos en una manifestación que se dirigía a la presidencia y que pasaba por la Asamblea Nacional de Diputados. Y al respecto, si queremos enseguida, Virgilio, entrar en el tema de cómo avanza el gobierno de Varela en la militarización del país, y hablar un poquito sobre el tema del anuncio de que los policías de alto rango, que ahora se llaman comisionados, subcomisionados, pueden pasar. Y que suman más que el Estado Mayor y los capitanes y mayores que tenía la Fuerza de Defensa. Exactamente, y que ahora pueden pasar a ejercer cargos públicos y se le va a reconocer continuidad laboral como si estuvieran en la policía. Un poquito la gente sí repudia al pueblo panameño esa acción, pero también es importante llegar al fondo de esta implementación, de este avance del gobierno en el Estado policíaco. Un poquito para comentar sobre eso. Definitivamente, y nosotros hablamos también a nivel internacional,
las personas que nos ven. Aquí en Panamá se habla hoy día de que somos el 13º país en más rascacielos en el territorio. Imagínense, un país como Panamá es el 13º país en la cantidad de rascacielos que tiene. Y eso se vende como el Panamá, junto a lo del canal ampliado, etcétera. Pero es importante saber que nosotros seguimos siendo un país tutelado por el imperialismo norteamericano. Y eso es tanto así que toda la legislación en torno a la Policía Nacional, después de la invasión, la han hecho un pedazo cada gobierno. Lo hizo un pedazo Endara con Arias Calderón, lo hizo otro pedazo Pérez Valladares, otro pedazo lo hizo Mireya Moscoso, otro pedazo lo hizo Martín Torrijos y sus ministros de gobiernos en cada momento, y Martinelli también hizo su pedazo y ahora lo quiere hacer el gobierno de Varela. Y ese pedazo no es cualquier cosa, es la injerencia, la reconstrucción primero de una fuerza policial que con Senafrón, con Aeronaval, garanticen lo que ellos llaman la seguridad jurídica de la sacrosanta propiedad privada y los intereses del imperialismo y las multinacionales en nuestro país. Y la prueba está en que las grandes tareas, y lo decimos con toda responsabilidad, que ha hecho el Servicio Aeronaval y el servicio Senafrón, el Servicio Nacional de Fronteras en el país, son las grandes represiones en Changuinola, en San Félix, en Colón. Son los trofeos de guerra que tienen esta gente. Y eso lo han construido para eso. Y lo de la jubilación hoy día, que se discute todo el problema de la jubilación, es seguirle garantizando a estos señores, sobre todo a los comisionados, una jubilación jugosa. Y lo peor es en medio de una coyuntura que es bueno que explique Priscila en estos momentos, que es la coyuntura de la imposición una vez más de unas reformas a la ley de la Caja del Seguro Social, que quieren sacrificar nuevamente los intereses de los sectores populares en cuanto a sus jubilaciones. Bueno, sí, porque en este momento, continuando con su política de los falsos diálogos, ¿cuál es la política de los falsos diálogos? La captación de la burocracia sindical que se rinde o que favorece o que facilita a la burguesía la implementación de sus planes. Bueno, en palabras más, palabras menos, la traición al movimiento obrero y popular de Panamá y del mundo. Eso Quiroles, tenemos que combatirlo porque le hacen el juego a la burguesía. Entonces, el ingeniero Varela lo que hace es un diálogo de yo con yo, en donde solo hay un lenguaje, en donde solo hay una propuesta, que es la imposición de esos planes neoliberales. ¿Qué ocurre? Que el ingeniero Varela ha dicho él que su diálogo en la salud hasta este momento, él siente que le ha rendido frutos, porque sí, contrario... Bastante. No hay medicamentos en los hospitales, no hay insumos en los hospitales. Está hablando del Ministerio de Salud y de la Caja del Seguro Social. Correcto, porque esa es una política de quebrar a las instituciones de salud para justificar la privatización, como lo vimos con la privatización del IRRE y el Intel. ¿Qué ocurre ahí? Cuando los dirigentes sindicales y gremiales pierden su independencia, va a la entrega. Entonces él dice, bueno, en salud me ha ido bien. Luego viene el tema del diálogo, falso diálogo, que termina con la firma de la ex cacica, porque además no es cacica ya, sí. Y la colocan ahí, la imponen ahí y firman. Y dice Varela, en una propaganda, cuando estamos viendo las grandes movilizaciones de rechazo, él dice que ha sido un triunfo el diálogo, porque firmó, porque tiene la firma para decir, aquí la hidroeléctrica continúa, la corrupción continúa, porque hay una serie de escándalos frente a la empresa Genisa, que es la que tenía la construcción de la hidroeléctrica de Barro Blanco. Llegado a este punto, entonces vamos al tema de que en este momento
se está tratando de constituir una mesa de diálogo, de falso diálogo, para las reformas a la seguridad social, al programa de invalidez, vejez y muerte, pero además también esto aunado a la mesa de la fusión MINSA-CAE del Seguro Social, para que sean los trabajadores y las trabajadoras que carguen con el costo de la salud pública y la privatización de muchos servicios de salud, o la mayoría de los servicios de salud. En este momento el gobierno está planteando un diálogo de reformas a este tema de la seguridad social, y la burocracia sindical del CONATO está apurando ese proceso, y su máxima consigna en este momento es la inclusión en esos diálogos, porque son expertos en esos diálogos que traicionan. ¿Qué ocurre? Que en el marco de las propuestas de aumentar la edad de jubilación, de aumentar los años de cotización, de rebajar el monto para el cálculo de las pensiones, de obligar a la juventud en el marco del sistema mixto de pensiones que hemos explicado y de las cuentas individuales, a tener pensiones miserables, que es lo que va a proponer el gobierno en esa mesa del diálogo. Dicen entonces que los altos mandos de la Policía Nacional van a jubilar de ocupar un cargo civil en el gobierno, de viceministro, o de directores, de secretarios generales en las instituciones, van a mantener su último salario como comisionado de la policía. En este marco, para la represión, pero además nosotros sí queremos alertar de que lo que está ocurriendo es en la composición del gabinete del gobierno de Varela, es tener un gabinete cívico-militar, incorporar, porque en la Policía Nacional esos altos mandos fueron parte, eran jóvenes en su época, y eran parte, muchos de ellos, de lo que serían personas cercanas a el general Manuel Antonio Noriega, que recordamos fue un dictador aquí en Panamá, y que hubo grandes movilizaciones contra la dictadura militar de su momento, y entonces ellos están en la Policía Nacional implementando además los mismos métodos de la dictadura. No, y es bien importante, porque ahora vamos a cumplir, creo que 43 años del golpe de Estado de Chile. El próximo domingo, 11 de septiembre, se cumplen 43 años de ese cruento golpe militar que sacrificó la vida de decenas de miles de chilenos, de hermanos chilenos, y exilió a otras decenas de miles y otros encarcelados, muchos huérfanos, muchas viudas y viudos que quedaron producto de ese sangriento golpe de Estado. Y ese sangriento golpe de Estado, estos gobiernos aprendieron una cosa, y parece que el señor Varela lo está aplicando a la perfección, o todos estos gobiernos lo han ido practicando a la perfección, porque lo que hizo Pinochet es que transformó todo el sistema de seguridad social en cuentas individuales, y a los únicos que dejó en el viejo sistema fue a los militares. Y eso es lo que está pasando con las jubilaciones, porque recordemos aquí que a los educadores y a las enfermeras, el gobierno de Pérez Valladares en 1997, y con algunos incluso que hoy día son diputados, que eran dirigentes sindicales en ese momento, con el contubernio de ellos, eliminaron las jubilaciones especiales, pero a los policías no. Me explico, a los policías no, se les dejó las jubilaciones tal cual como era antes, jubilándose con 100% con el último salario. Bueno, Virgilio, por eso es importante aglutinarnos, unificarnos en los sectores que estamos en luchas y que entendemos la necesidad de la independencia del gobierno, la independencia de la patronal y de la organización de todos los que luchamos, la coordinación para impulsar esa movilización, porque la lucha del pueblo no ve, la lucha de los educadores, la lucha por la seguridad social y la salud, la lucha por una universidad
gratuita, pública y de calidad, la lucha por la tierra, la legalización de la tierra de la coordinadora Victoriano Lorenzo y de otros sectores, y de las barriadas que salen todos los días a luchar por agua, a luchar por carretera, por mejores días, debe concretarse esa unidad para la movilización. ¿Es posible lograrlo? Pensamos que sí, hay que trabajar en eso y ese sería el esfuerzo que debemos hacer en este momento. Nosotros creemos que la salida es el socialismo, de que puede haber un mundo mejor y por eso trabajamos y luchamos todos los días. Con esto nos despedimos, Virgilio. Hasta la próxima. Hasta luego.